Necesito que pares todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que voy a contarte no es especulación, no es opinión, no es teoría. A las 7:43 de esta mañana en Washington, tres pesos pesados republicanos del Senado entraron al despacho de Mitch McConnell para lo que en el papel debía ser una reunión rutinaria de liderazgo, y 47 minutos después salieron con la decisión que detonó la mayor rebelión interna del partido desde Watergate. Porque esto ya no va de matices legislativos ni de diferencias de agenda, va de algo mucho más crudo. Un grupo de senadores concluyó que Donald Trump se volvió ingobernable y lo que encendió la mecha te va a sorprender. Si te importa lo que va a pasar en las próximas 72 horas, suscríbete y activa notificaciones, porque lo que venga puede decidir si el Partido Republicano sobrevive como estructura o se parte en dos para siempre. Y ahora sí, aquí está lo que casi nadie está contando y lo que yo confirmé con múltiples fuentes dentro de la conferencia republicana. Madrugada del miércoles 2/17 Trump llama al líder del Senado y exige una votación inmediata de un proyecto que él bautiza como Ley de Expansión de Poderes de Emergencia. No lo plantea como negociación, lo plantea como orden. Lo aprueban antes del viernes o les lanzo primarias a todos. Y además amenaza con ir a sus estados a hacer campaña en su contra, uno por uno, como si fueran subordinados. Luego a las 6:30 AM aparece un audio filtrado, una grabación privada donde Trump con tono de desprecio suelta la frase que cambió la ecuación. Yo no necesito al Senado, esta gente trabaja para mí. El audio circula entre republicanos senior y la reacción no fue miedo, fue furia, porque una cosa es que un presidente presione y otra es que declare irrelevante al Congreso, y a las 7:43 AM se convoca la reunión de emergencia. McConnell, el operador institucional, John Thune, el pragmático, John Barrasso, el leal bajo presión, y John Cornyn, que representa el cálculo electoral puro, 47 minutos a puerta cerrada. Y lo que decidieron ahí es literalmente el primer desafío serio a la autoridad de Trump desde dentro de su propio partido. Para entender por qué esto es tan grave, tienes que entender cómo Trump controló a los senadores republicanos durante años. No con ideología, sino con miedo, con castigos ejemplares, con el mensaje constante de si te sales de la línea, te destruyo. Todos recuerdan el patrón. Un senador se atreve a romper filas y el aparato lo aísla, lo humilla, lo convierte en advertencia viviente. Otro intenta reconciliarse y descubre que la lealtad no te protege, solo retrasa el golpe. Un líder negocia una salida responsable y termina expulsado como si fuera un traidor. Así funciona el control autoritario. No necesitas castigar a todos, solo necesitas que todos vean el castigo. Y durante años ese miedo fue absoluto, hasta que Trump cometió el error que siempre rompe la cadena, llevó el miedo a un punto donde la gente entendió que la amenaza no desaparece jamás. Y esa realización llegó esta semana por la convergencia de tres factores que cambiaron el costo-beneficio de forma brutal. Primero, el cálculo electoral se giró en su contra porque el mapa del Senado es despiadado y los números internos muestran que la marca Trump ya no suma, resta. Y hay estados donde el vínculo con él hunde al candidato varios puntos. Como me dijo un asesor, puedo defender conservadurismo, no puedo defender caos. Segundo, el desastre de política exterior, la retórica temeraria, los choques con aliados. Dejó de ser solo vergonzoso y pasó a ser peligroso. Porque cuando un presidente amenaza el orden internacional como si fuera un reality show, el Senado, sobre todo los comités de defensa, entiende que estás jugando con fuego real. Tercero, las paredes legales se están cerrando. Calendarios judiciales que ya no se mueven, cortes que dejan de dar oxígeno. La posibilidad de un escenario impensable se vuelve tema privado entre abogados. Vamos a colgar nuestra suerte a alguien que puede estar en el peor momento posible en plena campaña. Con esos tres elementos juntos, defender a Trump ya no es incómodo, es suicidio político. Y por eso, dentro del despacho McConnell, hace algo decisivo. Reproduce el audio completo, 3 minutos, lo pone 2 veces y según una fuente nadie habla al principio porque lo que estaban oyendo no era un presidente frustrado, era un presidente declarando que el Senado es decorado. Tooney rompe el silencio. No podemos defender esto, ni la exigencia de poderes de emergencia, ni el chantaje de primarias, ni el discurso que asusta a aliados. No podemos salir a explicarlo a votantes agotados. Barrasso responde con el dilema. Si lo enfrentamos públicamente, nos destruye individualmente. Ya lo vimos. Y ahí, McConnell suelta la frase que cambió todo. Nos va a destruir igual. La pregunta es si caemos defendiéndolo a él o defendiendo la institución. Si no marcamos línea ahora, no quedará institución que defender.
Corning mete la realidad de campaña. En mis números, cada punto de caída se llama caos asociado a Trump. Mis votantes quieren estabilidad, quieren gobierno, no quieren a su senador justificando impulsos. Y entonces McConnell pasa de lo simbólico a lo estructural. Propone una respuesta formal, una carta conjunta, lenguaje constitucional, línea roja explícita. El Senado no votará una expansión de poderes de emergencia por presión personal, no tolerará amenazas contra sus propios miembros. Y si Trump lanza primarias contra senadores en funciones, el aparato del comité senatorial defenderá incumbentes con todo el dinero disponible. Luego hace la pregunta clave, mirándolos uno por uno. Necesito saber ahora mismo, ¿están conmigo? Thune dice sí de inmediato. Corning dice sí. Barrasso se queda en silencio, según me describen, un silencio largo, incómodo, y finalmente admite lo obvio. Me estás pidiendo suicidio político. Y McConnell remata, te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. Barrasso acepta y en ese instante el andamiaje que sostuvo el partido durante años empezó a agrietarse. Lo siguiente ocurrió con una velocidad que dejó a Washington mareado. McConnell llama a senadores senior. El mensaje es directo. Esto va, estás dentro. Algunos se suman rápido, los habituales institucionalistas, pero el temblor llega cuando figuras que siempre orbitaban cerca de Trump aceptan firmar, no por amor a McConnell, sino por instinto de supervivencia. La carta se redacta con precisión jurídica, 5 páginas, frases cuidadas sobre orden constitucional y prerrogativas del Senado. Y antes del mediodía ya había un bloque comprometido y entonces Trump se entera. Un aviso interno, un mensaje corto y su reacción, según textos, filtrados es puro volcán. Traidores todos. Empieza a llamar a leales, intenta doblar a quienes considera su propiedad, pero se topa con algo que él rara vez enfrenta. Gente que decidió no retroceder, hace llamadas que duran menos de 2 minutos, amenaza con destruir carreras y del otro lado le responden con frialdad. Haz lo que tengas que hacer. Intenta llamar a McConnell varias veces y McConnell no contesta. Y ese detalle, esa falta de acceso, es la señal más grande de todas. Por primera vez, Trump no controla la puerta. A media tarde, la fractura se vuelve visible. La Cámara lo respalda con entusiasmo, pero el Senado se queda en silencio estratégico. Los reporteros detectan el hueco y cuando la carta se filtra, sí, se filtra a propósito. El país entiende que esto ya no es discusión interna, es revuelta abierta. Pero lo más importante viene después, porque según estrategas republicanos con acceso a documentos internos, el liderazgo no solo firmó una carta, preparó un plan de contingencia por etapas para la represalia de Trump. Se ataca, responden en bloque con una conferencia y el mensaje servimos a la Constitución, no a un individuo. Si lanza primarias, se comprometen recursos masivos para defender, incumbrar la financiación a retadores. Y si escala aún más, consideran avanzar una resolución formal para limitar poderes de emergencia con apoyo demócrata, incluso con medidas de censura simbólica, algo que hace meses habría sido impensable. Y aquí viene la jugada maestra que Trump no vio venir. Los demócratas, en vez de celebrar, eligieron el silencio calculado porque entienden que si convierten esto en guerra partidista, le regalan a Trump el enemigo externo que necesita para reunificar a los suyos. Así que ofrecen apoyo discreto a límites institucionales sin hacer victory laps, dejando que la historia sea Trump contra los suyos. Una narrativa que él no sabe ganar. Mientras tanto, Trump explota en redes con decenas de mensajes. Llama rinos y estado profundo a todos, incita presión pública y los primeros desafíos internos aparecen en estados sensibles. Algunos senadores responden con 4 palabras que te dicen todo sobre el cambio de era. Que venga. Los medios conservadores se fracturan en vivo. Una parte defiende a Trump sin matices y otra empieza a hablar de líneas rojas y costos internacionales. Y cuando el dinero corporativo insinúa que prioriza estabilidad institucional sobre caos, el mensaje a los senadores es claro. El mercado ya eligió bando, el conteo sube, los compromisos se acumulan y el número que importa no es el del trending topic, es el de los votos, un bloque lo suficientemente grande como para bloquear cualquier expansión de poderes que Trump quiera imponer por intimidación. Y en paralelo aparece un dato que casi nadie ve venir. Cartas internas de personal de oficinas senatoriales, gente que redacta comunicados, que atiende teléfonos, que hace funcionar la maquinaria, advirtiendo que no van a seguir defendiendo lo indefendible, insinuando renuncias masivas si hay marcha atrás. Algo rarísimo, porque cuando el staff se planta, el senador se queda sin manos, luego llega la presión internacional,
aliados emiten comunicados fríos, recordatorios de integridad territorial, de compromisos sagrados, y los republicanos del Senado entienden lo que el público no siempre dimensiona. Si tu presidente provoca crisis con aliados, el costo no lo paga él solo, lo paga tu partido, tu economía, tu seguridad. Y ahí es cuando todo esto se vuelve una pinza, un cerco. Trump recibe presión simultánea de senadores, de staff, de donantes, de medios, de aliados. No es un frente, son 5. Y cuando un líder así se siente rodeado, solo tiene 2 opciones: retroceder o escalar. Por ahora eligió escalar. Anunció mítines en estados de sus críticos, armó una campaña de republicanos reales versus traidores, reunió a sus leales más ruidos para un máximo presión y lanzó amenazas que elevaron alertas de seguridad. Porque cuando llamas a protestas frente a oficinas, cuando señalas a personas, el riesgo se vuelve físico. McNeil respondió con una frase institucional que parece simple, pero es dinamita. La intimidación no nos desviará de nuestras responsabilidades constitucionales. El Senado no trabaja para ningún individuo y detrás de cámaras, lo más significativo, puentes discretos con moderados del otro partido para asegurar el bloqueo y convertir el límite de poderes en realidad legislativa. Porque si el Senado decide actuar como Senado, Trump no puede forzarlo. Así que aquí está el centro de todo lo que tienes que entender. Esto no va de Groenlandia, no va de aranceles, no va de un proyecto concreto, va de quien manda en el Partido Republicano y si el Senado va a seguir siendo una institución o un apéndice. Trump exigió autoridad absoluta y el Senado, por primera vez en mucho tiempo, dijo no. Y ese no cambia la arquitectura completa del poder, porque el miedo dejó de funcionar cuando la lealtad se volvió una sentencia de muerte electoral, porque la acción colectiva destruye el método clásico de separar y castigar, y porque cuando las instituciones deciden resistir, demuestran que la debilidad siempre fue elección, no destino. Ahora, lo que viene en las próximas 48-72 horas se resume en 3 rutas. Trump baja el volumen y vende retirada como victoria. O se instala un estancamiento tenso donde el conflicto se cocina a fuego lento, o se rompe todo con una guerra total de primarias, límites institucionales votados con apoyo demócrata y una fractura que deja al partido irreconocible. Mi lectura basada en señales internas es que el escenario lento está deslizándose hacia el ruptura porque Trump no sabe contenerse y porque el Senado ya probó el sabor de decirle que no. Y una vez que lo pruebas, es difícil volver a fingir obediencia. Así que quédate aquí porque en las próximas horas veremos si esto fue una carta simbólica o el inicio de un reordenamiento histórico. O Trump controla al partido o el partido por fin empieza a controlar a Trump, y la forma en que reaccionen ambos lados va a decidir no solo una agenda, sino la estabilidad de todo el sistema político. C.